Muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que evoluciona en brotes, va a ser un problema crónico y va a ser parte de la triada atópica. Ahorita les voy a mencionar, bueno, qué es sería la dermatitis atópica, la rinitis alérgica y el asma. La lesión elemental, bueno, va a ser eritema, va a ser exudación y cerosis y se puede presentar también con comezón. En cuanto a la epidemiología, va a ser el eczema más común en niños, de hecho va a ser la causa más común de consulta en los niños. Se presenta en cualquier parte del mundo. Va a tener una prevalencia de 2% en la población general y va a ser tan alto como en el 14% de los niños. Entonces, pues imagínense, cualquier niño que lleve una consulta podría también, aparte de su gripa o de su diarrea, puede también tener dermatitis atópica. Y aquí es importante identificarlos si tuvieran tiempo en la consulta para darles tratamiento de mantenimiento y que no se pudiera complicar esta enfermedad. La mayoría de los pacientes van a iniciar dentro del primer año de vida. Los papás van a decir que a lo mejor que le salieron de piel muy irritable o de piel muy delicada. Y la mayoría se puede llegar a autocontrolar más o menos cuando inicia la adolescencia, a los 12 años. Porque como vamos a ver en la etiopatogenia, es un problema de producción de grasa y esta falta de producción de grasa va a hacer mucha pérdida de agua y por lo tanto resequedad. Entonces en los adolescentes va a haber más, por sus cambios hormonales, va a haber más producción de grasa y al haber más producción de grasa se compensa este problema de la dermatitis atópica. Muchas veces en los adultos ya no solamente se va a ver como una dermatitis de contacto en las manos, pero hay algunos pacientes con dermatitis atópica grave que sí van a continuar aún así después de la adolescencia. Van a tener una herencia autosómica dominante. 60% de los adultos con dermatitis atópica van a tener hijos con dermatitis atópica y aumenta tanto si los dos padres tienen problemas en la piel de dermatitis atópica, van a tener hasta un 81%. Entonces, rápidamente nada más mencionar, va a ser una alteración en la barrera epidérmica. Entonces ya quedamos que va a haber una alteración del metabolismo de los ácidos grasos porque va a disminuir el ácido linoleico y va a haber un aumento de esta pérdida transepidérmica de agua. Entonces si falta la capa más superficial de ácido linoleico, entonces el agua se va a perder con más facilidad. Y también al no haber esta barrera de ácidos grasos, va a haber una alteración en la función de barrera, que quiere decir que el paciente va a tener infecciones con más facilidad. Llamémosle impétigo, llamémosle molusco contagioso, cándida, o etcétera. Entonces, bueno, va a haber en inmunología va a haber una alteración del gen receptor beta 2 adrenérgico y bueno, va a haber un aumento de la fotodiesterasa del MP cíclico de leucocitos, por lo tanto, también esa es una causa de la hipersensibilidad. Entonces, en cuanto a la etiopatogenia, no solo podemos echarle la culpa a la genética. Bueno, está también el problema del ambiente, el problema de la resequedad y la comezón, la anomalía en la sudoración y deficiencias en la capa más superficial, por ejemplo, de antimicrobiano. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Por ejemplo, hay pacientes que tienen la genética, por ejemplo, que tienen aberraciones inmunitarias o anomalías en la sudoración excesiva, pero están en un ambiente donde es muy húmedo, por ejemplo, en la Huasteca, por ejemplo, en playas. Entonces esta humedad del ambiente va a compensar el problema genético, entonces no se va a presentar la dermatitis atópica. Si este mismo niño se traslada, por ejemplo, aquí a la capital potosina, entonces va a tener, como ya no va a tener el ambiente húmedo que le va a compensar, va a empezar con resequedad y posteriormente con irritaciones en la piel. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que, igual poniendo el ejemplo de un clima desértico como aquí,
tenemos el mismo paciente genético y con un ambiente seco, pero el paciente no tiene resequedad porque continuamente le están humectando la piel o porque no hace nada pues, para que aumente su resequedad como el rascado crónico, el paciente no va a tener lesiones. Eh, y si no tiene resequedad no le va a dar comezón y si no le va a dar comezón no se va a rascar. Entonces la dermatitis atópica es una serie de varias situaciones que se juntan y pues y explota la enfermedad. En cuanto a la histopatología, tenemos espongiosis. La espongiosis, ya les había mencionado en la primera clase, es un edema y intracelular en el estrato espinoso. Va a haber una pérdida transepidérmica de agua pues de estas células y la cronicidad va a ocasionar engrosamiento y aumento de las células. Ya quedamos que esto se llama liquenificación y puede causar secundariamente un líquen simple crónico. Bien, las células un poquito más ensanchadas, incluso hasta se alcanzan a ver el estrato, las uniones intercelulares, y de ahí el nombre, acuérdense del estrato espinoso. Entonces, ¿cómo vamos a ver la imagen clínica? Podemos ver como un eczema si son lesiones agudas. Entonces, el eczema, como vieron en la clase de lesiones primarias y secundarias, el eczema es una piel irritada y una piel que transpira o que transuda líquido, o como le llamarían los dermatólogos poéticos, es una piel que llora. Y en la lesión crónica vemos liquenificación, o sea, piel un poco más gruesa, que se aumento de los pliegues en la piel y huellas de rascado. Son los dos tipos de lesiones. En un paciente, a lo mejor que ya tiene muchos años con el problema, pues y cuando viene a consulta, podemos ver tanto lesiones crónicas y que al niño lo lleven por un eczema o por una lesión aguda. Tenemos diferentes escenarios clínicos. No se va a ver igual la dermatitis atópica en un lactante que en un niño o que en un adolescente o un adulto. En los bebés o en los lactantes, la dermatitis atópica va a iniciar, por ejemplo, en las mejillas, principalmente en la cara, en la piel cabelluda o en zonas donde va a haber fricción continua. Por ejemplo, en el área del pañal, por ejemplo, en las piernas o en la parte de la espalda. En los niños, ya cuando avanza un poco la edad, pudiera seguir teniendo en las mejillas, pero la dermatosis se va a ir como localizando más en las flexuras de codos y de las rodillas, en el pliegue de la muñeca, puede ser en la nuca, en la parte perioral, ahorita vamos a ver por qué, y pues nada más. Esto puede llegar a ser porque es donde a lo mejor se puede acumular sudor, donde hay fricción de piel con piel y esto le puede llegar a irritar a la persona y en esta zona se ven ya dermatosis como más tendiendo a la cronicidad. Y en los adultos ya es mucho más localizada y casi principalmente a las manos. Entonces vean, conforme se puede ir siguiendo al niño y los pacientes te van diciendo que al principio era como muy delicado de todo el cuerpo y ya a los 6, 10 años pues ya está muy localizado a las flexuras y así es como lo dicen los papás. Nuevamente, entonces el lactante casi patognomónico, bueno, o casi va a tener solamente áreas de eczema, o sea, lesiones agudas. ¿Por qué? Pues por su edad no lo deja tener lesiones crónicas, van a respetar el centro de la cara y como ustedes, bueno, ya saben, o no sé si se los he mencionado, el centro de la cara es la parte más grasa de todo el cuerpo, entonces aquí también se va a compensar y no va a haber lesiones de dermatitis atópica. Y es cuando en el niño pues puede tener más problemas de otros tipos, por ejemplo la cándida del pañal, que ya se las mencioné en clases pasadas. Vean, el lactante con una dermatitis atópica a lo mejor pues, se puede decir que grave, pero lo que pueden tener aquí lesiones eczematosas que se pueden llegar a impetiginizar, pero vean cómo está bien
preservado o sana la parte central de la cara. Otra imagen donde se ven lesiones muy eczematosas y la parte de la nariz y desde la frente hasta la boca, pues más o menos está respetado. Hay pacientes que a lo mejor que están un poco pues, descuidados, a lo mejor por desconocimiento del papá o de los papás, y pueden llegar así. Vean cómo las lesiones también están sobreimpetiginalizadas, que después del tratamiento pues mejoran. Igual en los pliegues, casi siempre en lactante, pues lesiones eczematosas. Algunos pues vean ya una dermatitis atópica más grave donde apenas se alcanza a ver el triángulo de preservación, pero no todos lo van a tener tal cual. En la fase infantil, bueno, ya del niño ya que se puede caminar, que ya no va a haber tanto roce en las partes del cuerpo, bueno, de 2 a 10 años, y quedamos que se va a enfocar entonces a los pliegues. Estos niños o estas personas, estos pacientes van a tener lesiones, pues ahora sí que mixtas. Van a tener en pliegues, van a tener lesiones crónicas y pueden ir, por ejemplo, en la cara, que el papá va a referir que desde hace algunas semanas empezó con lesiones eczematosas. Y de aquí también se va a agregar otros datos secundarios, por ejemplo, la queratosis pilar. Vean, aquí ya se alcanza a ver como más o menos cómo se tiene la piel más gruesa en los pliegues, pero también puede tener un poco de eczema. Aquí también podemos observar en el paciente, aquí nos da como dos características. En el paciente de la izquierda se ve más fácil un dato también secundario, el pliegue de Dennis Morgan, que ya quedamos que es parte de la marcha atópica. Tenemos la dermatitis atópica y después le va a dar, o es más frecuentemente que le dé rinitis alérgica. Y ya quedamos que para la rinitis alérgica uno de los datos para poder diagnosticarlo es el doble pliegue que se presenta en el párpado. Y también estos pacientes es más probable que les dé asma. Y en el paciente de la derecha podemos ver cómo tiene un eczema peribucal. En estas personas puede ser que la misma saliva a lo mejor le cause irritación peribucal y esta es la causa de su problema. Vean este niño con lesiones impetigizadas y respetar el centro, la zona, el triángulo facial central. Aquí tenemos un poquito de eritema peribucal y en la imagen de la derecha, eritema en las mejillas. Entonces les traigo muchas repetida esta imagen porque es muy frecuente que el niño, más frecuente entre 4 o 6 años, la saliva es el causante de la irritación y esto va a ser un problema muy crónico. Hablando de cronicidades, y se me pasó mencionarles, siempre hay que decirle a los papás que este es un problema de control, que no se le va a curar. Muchas veces o muchas personas van al especialista o al médico esperando que esto fuera como una gripa, que con una crema o con un antibiótico se le va a quitar y ya no le va a volver a pasar. Y si no se le explica bien a los papás que solamente el tratamiento va a ser para que esté bien, para quitarle la inflamación, pero los cuidados generales va a ser para que no le regrese, pues a lo mejor el papá se va a ir decepcionado o a lo mejor van a decir que no son buenos médicos porque no le explicaron bien la cronicidad de la enfermedad. Y entonces llegamos a la fase del adulto, que van a ser placas liquinificadas en áreas de flexión, pero este se va a relacionar más a dermatitis por contacto. Pues a lo mejor en pacientes, esto sería por ejemplo un 20añero con dermatitis atópica muy grave que nunca se le quitó, que a lo mejor alguien le dijo que se le iba a quitar en la adolescencia, pero pues en él no pasó, que sigue sin usar crema y rascándose de manera crónica. En este tipo de pacientes, bueno, los agentes transportados por aire puede causar irritaciones crónicas también muy difíciles de tratar. Muchas veces simplemente poniéndose la crema humectante, pues es lo único que se podría hacer. Entonces tenemos irritaciones en todo el cuerpo. Vean también en los pliegues.
Pero esto sería lo más común, pacientes que a lo mejor mencionen ellos que son que toda la vida fueron de piel delicada y ahorita pues por el uso de cloro, ahorita, por el uso del jabón frecuentemente, ahorita es muy común que nos lleguen así pues por lo que está pasando en estos tiempos. El lavado frecuente de jabón con un uso de jabón puede causarlo, pero pues lo que hay que decirle al paciente es que después de lavarse las manos, se vuelva a humectar las manos para sustituir los agentes humectantes que perdió. Entonces esto es lo que tenemos que evitar y esto es lo que nos va a dar la cronicidad en la dermatitis atópica. Tenemos una piel maltratada o una piel con falta de agentes grasos, y falta de agentes grasos va a hacer que pierda agua y la piel seca va a dar comezón. La comezón va a ocasionar que nos rasquemos, y el rascado va a causar más irritación o eczema, y el eczema por sí mismo da mucha comezón y otra vez el paciente se va a volver a rascar, se va a volver a irritar y hace un círculo vicioso que a veces no se puede parar hasta cortarlo, ya sea mejorando la comezón con humectantes o mejorando el eczema con medicamentos, por ejemplo corticosteroides. Pero siempre decirle al paciente que no se rasque. Entonces tenemos estas tres formas como de atacar este círculo vicioso. Y hay que explicarle muy bien esto al paciente, porque decir, si se empieza a rascar, las lesiones o el círculo vicioso empieza y no hay forma de pararlo. Entonces vamos a hablar de diagnóstico. El diagnóstico, bueno, va a ser clínico por los criterios. Los criterios mayores, bueno, vamos a tener, van a ser pacientes con comezón, la topografía característica, ya saben, dependiendo de la edad. La morfología, eso es un poco más, pues, por así que, un poco característico, pero ya saben, puede tener áreas de eczema, ya hablamos de las localizaciones. Cronicidad, o sea, el paciente tiene que decir que ya lleva más de un año, más de 2 años con él. Y recurrencia. Muchas personas pueden decir que les pasa, por ejemplo, en climas fríos, que tienden a ser climas más secos, por ejemplo, en invierno, y también el antecedente familiar o personal de atopia. Con que tenga 2 de estos criterios y uno menor, pues se hace el diagnóstico, y si se fijan, pues es muy fácil. Alguien con comezón y topografía, pues se hace el diagnóstico. Alguien con comezón y antecedente familiar, se hace el diagnóstico. O simplemente con comezón y que ya lleva mucho tiempo con él, se hace el diagnóstico de dermatitis atópica. Eso y los criterios menores. Aunque tenga un criterio menor, o sea, piel seca, palidez facial, queratosis pilar, oscurecimiento alrededor en las ojeras, el pliegue de Denny Morgan que ya se los mencioné, dermatosis inespecíficas en manos y pies, rinitis, queratocono, ictiosis. Entonces, pues realmente es ahora sí que fácil hacer el diagnóstico. La piel seca, ojerosis, pues es fácil de diagnosticar. Vean cómo se ve la piel un poquito descamada, y si se llega a palpar, pues se siente tal cual, como áspera. Tenemos también como criterio secundario hiperlinearidad palmar, que eso es a consecuencia pues, de una irritación que puede ser simplemente por la sudoración. Queratosis pilar, que en los niños se puede presentar en mejillas y brazos, y ya después en los adolescentes se puede quedar ya nada más en los brazos. También esto es muy frecuente, aproximadamente el 5 o 10% de las personas lo pueden llegar a presentar. Eritema en los pliegues, las ojeras o el pliegue de Denny Morgan, que es la línea doble que se ve abajo de los ojos. La pitiriasis alba, que es la segunda pitiriasis que vamos a ver. Entonces, que es cuando vean pitiriasis alba, pues siempre pensar en dermatitis atópica. Entonces ya quedamos que 2 criterios mayores y un menor hacen el diagnóstico. Las complicaciones, bueno, ya se los mencioné durante la plática, pueden dar impétigo o piodermias, impétigo secundario, dermatitis por contacto, si es adulto pues en las manos, si es un bebé por ejemplo a heces, a orina, o si solamente se le trata con antiinflamatorios como corticosteroides, o se puede dar un corticoesteropeo, o sea, un empeoramiento de la piel por corticosteroides.
Entonces pues ya quedamos en las epidermas secundarias, sin petiginizaciones. Y entonces el tratamiento, lo primero que hay que hacer es mencionar al papá o a los papás que esto es un problema crónico, que tiene una posibilidad, se puede decir que grande, que se le quite en la adolescencia. Pero de aquí hasta que llegue la adolescencia hay que estarlo cuidando de la piel, con medidas generales y con tratamiento tópico o sistémico según sea el caso. En cuanto a tratamiento, en cuanto a medidas generales, eh, mencionarles un clima muy seco les puede exacerbar la enfermedad. Entonces, obviamente esto no se puede cambiar, pero pues, en la casa, por ejemplo, se pueden poner humidificadores, o si hace mucho frío, pues nada más mencionarle al paciente o a la persona que tiene que humectarle la piel muchas más veces. La ropa, siempre hay que mencionarle a la persona que el niño debe de usar ropa holgada, ropa de algodón, evitar lo más que se pueda la lana o fibras sintéticas, porque esto da mucha comezón. Hay que evitar el uso de detergentes, evitar el uso de blanqueadores o evitar el uso de suavizantes. De preferencia, y más en los pacientes graves, lavar la ropa con jabón de barra. Son los menos irritantes que podría haber. Y se le menciona al paciente, pues si se lo quiere meter al lavador, estos jabones de barra ya lo venden granulado o se puede hervir. Jabones y cosméticos hay que pues, evitarlos lo más que se pueda. De preferencia se utilizan de estos jabones humectantes, y casi evitar los cosméticos porque también pueden ser causa de irritación. Evitar los perfumes directamente en la piel. En cuanto a la higiene, también es muy importante. El baño tiene que ser rápido, de preferencia algunos 5 o 7 minutos. El agua tiene que estar tibia. Mientras más caliente, más va a perder grasa en la piel. Y ya quedamos algún jabón suave. Y se le debe de decir al paciente o a la persona que no hay que friccionar la piel con nada. Nada de estropajos, nada de toallitas, nada de esponjas. Solamente que su aseo tiene que ser con agua y con jabón. Y lo más importante, mencionarles que el problema va a ser de control, no de curación. Y por más que les explique, bueno, hay lugares, centros dermatológicos grandes que se llaman casa de atopia, que significa donde se le educan a los papás para los cuidados de este tipo de enfermedad, porque en una sola consulta el papá o los papás no van a entender todo. Se le puede a lo mejor tratar de dar por escrito, pero muchas veces a lo mejor no lo van a leer. Entonces lo que se recomienda es estarlo citando, y en cada cita volverle a repetir esto y volverle a repetir y decirles qué fue lo que sí hizo y qué fue lo que no hizo. Porque el no seguir estos pasos sería la principal causa de recidiva de la dermatitis atópica. Otra vez, bueno, la temperatura, bueno, tratar de cuidar la humedad ambiental. Muchas veces, si no se puede, pues sustituir con crema humectante la ropa. En cuanto a alimentos, esto es, pues se puede decir que controversial, pero lo que se recomienda, o en general, pues ningún alimento le puede causar brotes de dermatitis atópica. Solamente si tuvieras un paciente realmente grave de dermatitis atópica, se prefiere pues no usar alimentos, o bueno, que no consuma alimentos disparadores de urticaria. Ya quedamos de la higiene, y pues que la persona no se rasque, o si el paciente es muy niño y no se le puede decir que no se rasque, pues tratar de mantener las uñas cortas del paciente. Bueno, ya quedamos que puede haber desencadenantes, pues por ejemplo, principalmente que no le pongan la crema humectante, y si no le ponen la crema humectante va a estar más expuesto a contactantes, a aeroalérgenos, a microorganismos. Alimentos ya quedamos que es controversial. Factores climáticos, y también se dice que la disminución en la lactancia materna es un factor de riesgo. Entonces, ya en cuanto al tratamiento para el control, o sea, cuando está bien el niño y que no quieren que le pase otra vez, es con emolientes. Cuando antes de los 10 años se puede poner emolientes en todo el cuerpo. Cuando ya es un poco más grande, que pueda tener problemas de acné, pues se utiliza del cuello hacia abajo. La aplicación de los emolientes o de los humectantes es más importante la frecuencia que la cantidad.
Entonces, incluso si se le pone demasiada cantidad, pueden hacer un tipo que se llama foliculitis rubra, que tanta cantidad de emoliente puede llegar como a saturar los folículos vellosos y pareciera como si, o bueno, el paciente puede decir como si causara, como si tuviera alergia, pero pues no es alergia, es una foliculitis rubra. Eh, y cuando haya recaídas, el principal manera de tratarlos es con esteroides, no de alta potencia, bueno, dependiendo, pero generalmente no, por ciertos tiempo corto. Entonces los corticosteroides se utiliza, una ventaja es que son muy usados por la mejoría rápida y notoria. El problema es que no dan si no se sigue un tratamiento preventivo con emolientes, pues inmediatamente van a volver a empeorar. Entonces, nunca usarse como monoterapia. Siempre mencionarle al paciente que es solamente para el episodio agudo, pero lo importante es la prevención con el uso de emolientes. Y si el paciente, lo peor que puede pasar es que el paciente no entienda bien esto, que utilice esteroides crónicamente, le puede dar atrofia, le puede dar un impétigo secundario o pues, simplemente que el niño pues, no mejore y ya llegan con lesiones ya muy crónicas por uso de esteroides crónico. Y también más los esteroides pues van perdiendo la potencia. El cuerpo se va acostumbrando o van haciendo dependencia a los esteroides y muchas veces hasta el paciente, bueno, la piel del paciente los empieza a pedir después de usarlos crónicamente. Y si no se los ponen, el paciente se inflama todavía más. Entonces, esto también es lo que hay que evitar lo más que se puede. Y siempre mencionarles que los esteroides que son muy efectivos, que son seguros, pero que se utilizan por tiempos cortos. Entonces, la regla de preferencia, tratar de evitar lo más que se pueda en los pañales, porque los pañales sirven como oclusivos y se penetran muchísimo más. Y ya que saben que los pañales pues es un caldo de cultivo para hongos. Y entonces pues evitar lo más que se puedan esteroides en los pañales para que no le dé una cándida del pañal. Es muy diferente en las zonas donde se pone, por ejemplo, es muy diferente en la planta del pie a en el párpado. En el párpado nunca usaron un esteroide de alta potencia porque aparte uno de los efectos secundarios de los esteroides crónicos pues es un glaucoma de ángulo cerrado y en la piel inflamada, bueno, saber que se van a absorber mucho mejor y por lo tanto pues puede responder más rápido también. Entonces en niños de preferencia solamente hidrocortisona, únicamente en las áreas más afectadas se puede intentar un esteroide de más alta potencia, por ejemplo la desonida, pero en la cara de preferencia no. Y conforme vaya mejorando se va a ir disminuyendo la dosis. También esto ahí es donde entra lo complicado porque si no se le alcanzó a quitar totalmente, porque por ejemplo que le digan usa el esteroide nada más 3 días y en 3 días no se alcanza a mejorar, pues el paciente le va a rebotar el problema. Entonces hay que darle el tiempo, darle los esteroides el tiempo suficiente, pero sin pasarse, aproximadamente entre 1 y 2 semanas, máximo 3, es más que suficiente. Si no se tiene la experiencia, pues se puede citar a la semana simplemente para ver cómo va su inflamación. Eh, Obviamente pues sin cobrarle la consulta. Y combinar con medicamentos para que no den comezón, principalmente emolientes y las medidas generales siempre. En adultos, bueno, sí se puede usar más de mediana potencia, por ejemplo la mometasona, una vez al día, no más de 7 a 10 días. En algunas personas que son más graves, bueno, sí se puede usar más tiempo, pero para fines prácticos, para fines de su consulta de medicina general de la piel, pues no más de usar más de 7 a 10 días. Y cuando ya esté un poquito más controlado, pues se puede utilizar un esteroide de más baja potencia. Hay pacientes que a lo mejor por más de que tengan las medidas generales correctas y que usen los esteroides, les tiende a regresar muy rápido la inflamación. Entonces para estos casos se utilizan inmunosupresores tópicos no esteroideos o ahorradores de esteroides. Por ejemplo el tacrolimus y el pimecrolimus. La forma de usarse son, bueno, de manera tópica se utilizan mañana y noche, 2 veces a la semana, en zonas
que tienden a inflamarse, pero que en ese momento no están inflamadas. Un error muy frecuente que hacen los médicos, a lo mejor que en generales, es cuando ya sientes que usan muchos esteroides, ya se lo cambian al tacrolimus, pero para pieles inflamadas. Y esto lo que va a ocasionar, el tacrolimus, el vehículo es muy irritante. Entonces los pacientes van a mencionar que en cuanto le pongan el tacrolimus a la piel inflamada, pues les va a irritar bastante y no lo van a querer usar. Entonces se utiliza esto como preventivo. Junto con los emolientes, en las zonas donde se le pongan muy rojas, se aplican mañana y noche, 2 veces por semana, o a veces se puede usar más, pero 2 veces por semana, pues es un buen inicio de tratamiento. El tratamiento sistémico, se pueden utilizar antihistamínicos de preferencia de primera generación, pero ahora sí que para pacientes más graves, esteroides sistémicos, ciclosporina o metotrexate. La verdad es que es muy raro que lleguemos a usar estos. Si acaso a lo mejor metotrexate en pacientes ya más adultos, con realmente dermatitis atópicas muy graves, pues se le puede intentar. Entonces los antihistamínicos de preferencia de primera generación, porque ya recordamos que los de segunda son específicos para urticarias o lesiones urticariformes. Y con esto termina la clase. Si tuvieran alguna duda, acuérdense, no olviden ponerlas en los comentarios. La dermatitis atópica en los niños es como el acné en los adolescentes, va a ser muy común y les repito, es muy importante saber poder tratarlo simplemente con las medidas generales o dando esteroides por muy pocos días, porque realmente son niños que sufren mucho y la mayoría, pues algunos, bueno, no van a hablar y pues solamente están rasqui, rasqui, rasqui. Y aparte, pues por su frecuencia es algo que todo médico general pues debe conocer y tratar a la perfección. Entonces sería todo. Otra vez no olviden escribir sus dudas. Muchas gracias.